Reporte 100. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un giro de 180 grados a sus promesas como candidato en 2020 en materia migratoria. Anunció nuevas medidas de carácter migratorio. ¿Y qué es lo que cambia una vez que entre en vigor esto? Ana Vanessa Cárdenas es internacionalista y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo estamos ahorita y cómo queda una vez que entre en vigor lo que ayer firmó Joe Biden, Ana Vanessa? Sí, Juan Carlos, pues como tú bien decías, hemos visto ya varias veces al presidente Biden pues cambiar abruptamente su política, en algún momento incluso ampliando el muro que tanto había criticado a Donald Trump, y ahora pues bueno, había sido una política de apertura a la gente que podía solicitar asilo, y ahora acude nuevamente al legislativo, hay que decirlo, no es un decreto, para reforzar medidas en la frontera, ahora negando el asilo a todos aquellos que se encuentren o sean sorprendidos que hayan entrado de manera irregular. Ese fue el anuncio el día ayer, en el cual el presidente Biden pues echa atrás a una política en contra de Donald Trump, una política más de derechos humanos para los migrantes, y anunció que bueno, que aquellos que lleguen por vías regulares, es decir, haciendo una cita y que lleguen a los puertos migratorios, podrán seguir gozando de esta figura del asilo, pero que aquellos que sean sorprendidos de manera irregular no podrán continuar en Estados Unidos, serán regresados. Ahora, acuérdate que, Juan Carlos, que hay varios países que no cooperan en regresarlos, ¿no? Entonces, pues muchos de ellos se tienen que quedar acá en México, y bueno, y que por otro lado, también ya después de este regreso no podrán solicitar nunca más ese asilo. Sí, también viene un dato de que si se superan 2.500 cruces diarios en las fronteras, en los pasos fronterizos, van a cerrar las solicitudes de asilo. ¿Cómo está esto que se anunció también ayer, Ana Vanessa? Sí, pues anuncian que lo regular serían más o menos 1.500, ¿no? Sí. Pero que si se superan los 2.500, Estados Unidos no está en posición de absorber estas cantidades, dándoles pues lo que solicita el derecho internacional, es decir, una migración regular, ordenada, y entonces decidirán cerrar, lo cual ya lo han hecho en algún momento en algunas fronteras, Juan Carlos, recordarás, sobre todo en un par de ocasiones, y genera un caos, porque además cierran los cruces, cierran las fronteras, pero muchas veces también tiene repercusiones en el hacinamiento en México e incluso en el paso del comercio. Así que ha sido una medida también muy criticada, incluso por los mismos republicanos, pero también los mismos republicanos han dejado contra la lona al presidente Biden, han utilizado políticamente el tema migratorio y lo han obligado a tomar estas medidas para salvar su elección, hay que decirlo. O sea, es cierto que Estados Unidos está superado, que la migración está creciendo y creciendo muchísimo, pero también pues lo han hecho ver como un hombre de poca palabra, de poca fortaleza en sus propuestas al presidente Biden, y no le han aprobado el paquete migratorio, la reforma migratoria para fortalecer las fronteras, y entonces pues ha tenido que hacer estos spots que a veces parecen como de locura, Juan Carlos. Sí, Ana Vanessa, ¿qué va a pasar con los migrantes que llegan entonces a solicitar asilo, se les niega y que son deportados a territorio mexicano? Entiendo que México acepta a personas de nacionalidad de venezolana, cubana, nicaragüense, haitianos en territorio mexicano, pero si van ciudadanos de otros países, les niegan el asilo en Estados Unidos ¿nos va a deportar a nuestro territorio? Pues mira, Juan Carlos, hay poca claridad todavía en cómo va a ser el proceso,
Hay todavía una serie de cosas que México tampoco ha atendido, que hay que decirlo, que está estableciendo apenas cómo lo va a llevar a cabo, pero ese es un gran problema no solamente en la frontera con Estados Unidos, sino incluso en América Latina, donde hay países que no aceptan que les regresen a sus propios connacionales, ¿no? Y que quedan hacinados y en un estatus como de limbo en las fronteras. Desafortunadamente, de Estados Unidos principalmente los dejan en México, aunque México no acepte, y aunque se habló mucho de terminar con esta política de quédate en México. Entonces, bueno, todavía hay mucho que avanzar respecto a esto que anunció ayer el presidente Biden, y sobre todo pues en varias llamadas que tendrá que hacer el Ejecutivo mexicano para aclarar, digamos, que las letras chiquitas de este anuncio. Sí, Ana Vanessa, estos anuncios que hizo ayer Joe Biden son para personas que van hacia Estados Unidos para solicitar asilo, pero ¿hubo algún anuncio para los que ya se encuentran en territorio norteamericano sin papeles? Pues mira, Juan Carlos, no fue claro lo que va a ocurrir con ellos, pero seguramente entrará también en vigor estas medidas para ellos. Estados Unidos hoy está siendo muy persecutorio del estatus irregular para todos aquellos que no han entrado por los puntos establecidos, y recuerda que ahora hay que pedirlo por la app, la cita, y luego llegar al punto, pero que el sistema también para solicitar las citas está sobrepasado. Entonces creo que va a seguir fortaleciendo estas medidas persecutorias Joe Biden, por lo menos de aquí a la elección, para contrarrestar los ataques republicanos, y que pone en un estatus pues casi que criminalizador a aquellos migrantes que han entrado por las vías irregulares. En ese sentido, ¿qué se sabe de las propuestas que ha hecho Claudia Sheinbaum en materia migratoria, Ana Vanessa? ¿Cómo actuará de acuerdo con lo que ha propuesto Sheinbaum a partir de que llegue a la presidencia de la República el 1 de octubre próximo? Sí, Claudia ha hablado sobre todo de una política de derechos humanos para la atención a la migración, mayor capacitación a las autoridades migratorias, sobre todo también mayor equipamiento en los centros migratorios, y atacar las causas de la migración dialogando con los países de Centroamérica, que incluso pues fueron de los primeros mandatarios en saludar a Claudia. Pero recordemos que estos programas también para incentivar el trabajo, programas sociales del presidente López Obrador que propuso para Centroamérica, no han servido, Juan Carlos. No hay una voluntad política de Centroamérica, y México creo que tampoco ha, incluso en las medidas que Claudia ha anunciado, no ha dicho nada realmente revelador, disruptivo, para poder controlar estos flujos migratorios. Incluso, bueno, pues la frontera que está hoy regulada por la Guardia Nacional, por las Fuerzas Armadas, pues seguramente va a seguir así, porque la política de Guardia Nacional y de militarización, pues la piensa mantener la nueva presidenta. Así que vamos a ver, creo que va a ser un buen termómetro los anuncios que haga el gobierno ahora respecto a estas nuevas medidas de Biden, y las llamadas que próximamente tendrá durante la transición Claudia Sheinbaum con el gobierno norteamericano. Ana Vanessa Cárdenas, como siempre, muchas gracias. Un gusto, Juan Carlos, un abrazo para ti y todo tu auditorio. Hasta pronto. Es la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas anunciando analizando más bien estos anuncios que hizo ayer el presidente Joe Biden en materia migratoria. Reporte 100.